¿Puede un simple mensaje en Snapchat sellar el destino de una persona brillante y llena de vida? En las primeras horas del 8 de julio, un joven con bata plateada, gorra dorada y pantuflas grises salió de su apartamento y jamás volvió. Lo que parecía una mañana común en Oxford, Mississippi, desencadenó uno de los casos más turbios y desgarradores que ha sacudido a una comunidad entera: un coche abandonado, mensajes secretos, un romance clandestino y una búsqueda desesperada sin cuerpo, sin sangre, sin escena del crimen. Pero había algo que sí quedó: el silencio. Un silencio tan inquietante que las búsquedas más oscuras en Google comenzaron a hablar por sí solas. Este no es solo un caso policial, es un espejo de las vidas ocultas, del miedo al rechazo y de lo que algunas personas están dispuestas a hacer para proteger sus secretos más íntimos. ¿Qué opinas tú de esta historia? Si este caso te impactó, deja un simple bueno en los comentarios. ¿Tienes una reflexión más personal? Me encantaría leerla. Y oye, no olvides darle a suscribirte. Es gratis y realmente ayuda a que este canal crezca. Gracias por estar aquí. Ahora, veamos cómo sucedió todo esto. La mañana del 8 de julio de 2022 amaneció en Oxford, Mississippi, con una quietud que pronto se vería desgarrada por la angustia. Eran apenas las primeras luces. El reloj marcaba las 5:58 a.m., cuando Jimmy J. Lee, un joven de apenas 20 años, cruzó el umbral de su apartamento estudiantil. Su partida no fue ordinaria. Las cámaras de vigilancia, esos ojos electrónicos impasibles, lo captaron vistiendo un atuendo que desafiaba toda lógica para una salida matutina: una bata de dormir plateada, una gorra de visera amarilla y unas pantuflas grises. Dejaba atrás a Lexus, su fiel Pomerania, cuya presencia silenciosa se convertiría en un mudo testigo del vacío que J. Lee comenzaba a dejar. La primera señal de alarma resonó horas más tarde, cuando el teléfono de Stephanie, la madre de J. Lee, permaneció en silencio. Era su cumpleaños, y la llamada de felicitación de su hijo, una tradición sagrada, nunca llegó. Un escalofrío de premonición recorrió a Stephanie. Ese silencio antinatural, esa ausencia en un día señalado, fue el detonante para que se pusiera en contacto con el Departamento de Policía de la Universidad UPD. La maquinaria investigativa, aún sin saber la magnitud del caso que se desplegaba ante ella, comenzó a moverse. Los primeros días fueron un torbellino de incertidumbre. La esperanza, frágil como un hilo, se aferraba a cualquier indicio. 2 días después de la desaparición, una pista crucial emergió de entre el asfalto y el metal: el Ford Fusion de J. Lee fue localizado. No estaba abandonado en un paraje solitario como podría dictar el cliché de una huida premeditada, sino en el estacionamiento de remolque de Molly Bar Trails, un lugar que, por su naturaleza transitoria, parecía más un punto final que una parada en el camino. El interior del vehículo fue examinado con la meticulosidad que exige un misterio. Allí estaban la tarjeta bancaria de J. Lee y sus llaves, objetos personales que gritaban su ausencia, pero que no ofrecían respuestas sobre su paradero. Sin embargo, faltaba algo crucial, una extensión casi vital de cualquier joven en la era digital: su iPhone. El aparato, potencial contenedor de secretos, conversaciones y la última huella de su vida social, había desaparecido, llevándose consigo una posible hoja de ruta hacia la verdad. Las huellas dactilares recuperadas del volante eran unívocas, pertenecían exclusivamente a J. Lee. Este hallazgo, lejos de simplificar el enigma, lo profundizaba. ¿Condujo él mismo el coche hasta allí? Y si fue así, ¿qué ocurrió después para que abandonara sus pertenencias más esenciales, a excepción de su teléfono? La investigación, como una red que se expande en la oscuridad, comenzó a explorar el círculo social de J. Lee, buscando en las interacciones humanas y digitales la pieza que faltaba en el rompecabezas. Los datos recuperados de la cuenta de iCloud de J. Lee se convirtieron en un faro en la penumbra. Khaled Fierce, un amigo cercano, aportó un testimonio que añadió una capa de complejidad e intriga. Reveló haber mantenido una conversación por FaceTime con J. Lee justo antes de las 6 de la mañana,
En los instantes previos a que las cámaras lo registraran abandonando su apartamento, según Fierce, Lee le confesó que se dirigía a encontrarse con un interés romántico. La naturaleza de este encuentro era tensa. Había surgido tras una discusión y un bloqueo en redes sociales, pero de alguna manera, la comunicación se había restablecido. Lo más inquietante de la confidencia de Lee a su amigo fue la promesa que esta misteriosa persona le había hecho iba a hacer, algo que nunca antes había hecho, con él. Una frase cargada de ambigüedad que podía interpretarse desde una simple sorpresa hasta algo mucho más siniestro. El análisis de las comunicaciones digitales de Lee destapó una conversación aún más reveladora. Un intercambio de mensajes en Snapchat con un usuario bajo el alias de Nemesionit Redeye24. La cronología de estos mensajes, iniciada a las 5:17 de la madrugada, trazaba un diálogo tenso y cargado de subtexto. A las 5:17 a.m., Redeye24 envió un escueto pero imperativo mensaje. Redeye24, vuelve. La respuesta de Lee, a las 5:27 a.m., destilaba una mezcla de resignación y recelo. Lee, ¿por qué no? Tonto. Como si ya hubieras hecho algunas cosas sospechosas. Pero eso fue demasiado. Buenas noches. Tim. El uso del nombre. Tim. En este mensaje era una pista que, en su momento, quizás pasó desapercibida para el propio Lee en su significado completo, pero que para los investigadores se convertiría en una baliza. Redeye24 intentó disipar la tensión, o quizás manipular la situación, con su siguiente mensaje. Redeye24, estás pensando tonterías. Me siento mal porque estábamos bien, así que no quiero que termine así. Pero la suspicacia de Lee ya estaba sembrada. A las 5:37 a.m., su respuesta fue directa, casi una acusación velada. Lee, bueno, ahora parece que solo intentas que vaya para pegarme o algo. Lo que siguió fue una negociación peculiar. Lee, quizás buscando una garantía, una prueba de intenciones, o simplemente jugando con los límites de una relación ya de por sí turbia, solicitó un acto físico como consideración mutua, sorprendentemente, o quizás no tanto dadas las circunstancias que se irían revelando. Redeye24 accedió, y el acuerdo se selló a las 5:45 a.m. El último mensaje enviado desde el teléfono de Lee, registrado a las 6:03 de la mañana, fue breve, conciso y, en retrospectiva, escalofriante. Dirigido a Redeye24, simplemente decía: Lee, abre la puerta. Este fue el último susurro digital de Jimmy Yote. Lee, antes de que el silencio lo envolviera, la puerta que pidió que se abriera, se cerró tras él para siempre. Con estas piezas sobre la mesa, la identidad detrás del enigmático Redeye24 se convirtió en el objetivo primordial, el rastro digital. Como un hilo de Ariadna en el laberinto cibernético, condujo a los investigadores hasta un hombre Shelton Timothy Harrington Jr., conocido como Tim, un joven de 22 años, estudiante de la misma Universidad de Mississippi que Lee. El Tim, mencionado por Lee en su mensaje de Snapchat ya no era una sombra, tenía un rostro, una identidad. La conexión entre Lee y Tim Harrington no era meramente casual. Un análisis más profundo de otros mensajes, recuperados de diversas fuentes, comenzó a pintar el retrato de una relación secreta, clandestina. Se trataba de encuentros sexuales esporádicos, envueltos en un manto de discreción impuesto, principalmente por Tim Harrington. Según se desprendía de la evidencia digital, ocultaba celosamente su orientación sexual al mundo, un secreto que, como se vería después, jugaría un papel crucial en la tragedia que se estaba gestando. Un mensaje previo de Lee, enviado a la cuenta original de Tim en otra plataforma antes de que éste lo bloqueara, revelaba la dinámica y la frustración subyacente en su interacción. Solo quería poder decir que te tuve. Otra vez una aventura divertida. Por cierto, la foto desnudo también era falsa. Ahora, a bloquear de nuevo,
Este mensaje no solo confirmaba la naturaleza de sus encuentros, sino que también aludía a un juego de engaños y a la tendencia de Tim a cortar la comunicación. Así, el cuadro comenzaba a tomar una forma siniestra. Tim Harrington, utilizando el alias Red Eye 24, había estado manipulando a Kota Lee, atrayéndolo de nuevo hacia él después de una aparente ruptura o discusión. El lugar del encuentro propuesto era el apartamento de Tim en Lafayette Place. La distancia entre la residencia de J. Lee y la de Tim era de apenas media milla. Un corto trayecto que J. Lee, en su inusual atuendo, estaba dispuesto a recorrer en la madrugada, una distancia irrisoria que pronto se cargaría de un significado funesto, marcando el inicio de la última caminata de Jimmy J. Lee y el prólogo de un caso que pondría al descubierto las profundidades de la desesperación y el engaño. La investigación apenas había rasgado la superficie de un oscuro secreto. La mañana del 8 de julio, mientras la ausencia de J. Lee apenas comenzaba a sentirse, la actividad digital y física de Tim Harrington encendía todas las alarmas. Apenas unos instantes después de que J. Lee aceptara volver a su apartamento, una búsqueda escalofriante quedó registrada en el historial de Google de Harrington. ¿Cuánto tiempo se tarda en estrangular a alguien? Una pregunta que helaba la sangre y que, a la luz de los acontecimientos, resonaba como el eco de una decisión fatal. Pero sus movimientos no se limitaron al mundo virtual. Las cámaras de seguridad, testigos silenciosos de la ciudad, comenzaron a seguir su rastro. Primero, una visita a un Walmart cercano. Las imágenes lo mostraban examinando con detenimiento grandes contenedores de basura, para luego adquirir cinta adhesiva. Objetos que, aislados, podrían parecer inocuos, pero que en el contexto de una desaparición y una búsqueda previa sobre estrangulamiento, adquirían una connotación siniestra. Posteriormente, Harrington emprendió un periplo por diversas localizaciones en la localidad de Granada, en un movimiento que sugería un intento de despistar o de gestionar una situación compleja. Cambió su vehículo personal por una camioneta perteneciente a la empresa de mudanzas para la que trabajaba. La siguiente parada fue la casa de sus padres, en Granada. Allí, nuevamente, las cámaras captaron una secuencia de actos inquietantes. Se le vio limpiando meticulosamente sus zapatos, tomando una pala y una carretilla. Más tarde, otro detalle significativo cambió sus zapatillas deportivas por unas botas de goma altas, un calzado más propio para tareas arduas o para moverse por terrenos difíciles sin dejar rastro. Mientras tanto, el Ford Fusion de J. Lee también hacía su última aparición registrada. A las 7:25 de la mañana, una cámara de vigilancia grabó el vehículo entrando en el estacionamiento de Molly Bar Trails, el mismo lugar donde sería descubierto 2 días después. La secuencia crucial ocurrió apenas 9 minutos más tarde. A las 7:34 am una figura, vestida con pantalones cortos negros y una sudadera con capucha gris, atuendo que coincidiría con descripciones posteriores de Harrington, fue vista alejándose a la carrera del estacionamiento. La inferencia era clara y perturbadora. Cuando los investigadores finalmente interrogaron a Tim Harrington, su relato estuvo plagado de inconsistencias y omisiones que solo sirvieron para afianzar las sospechas. En su primera declaración, intentó distanciarse de J. Lee, describiéndolo como un simple conocido con el que no había tenido contacto reciente. Negó categóricamente tener programado algún trabajo de mudanza para ese fatídico 8 de julio, una afirmación que fue rápidamente desmentida por su socio comercial, quien confirmó que, efectivamente, Harrington tenía un compromiso laboral ese día. La primera fisura en su coartada, en un segundo interrogatorio. Acorralado por la evidencia creciente, Harrington cambió su versión. Admitió haber mantenido relaciones sexuales con J. Lee la noche de su desaparición. También reconoció haber estado corriendo cerca del complejo de apartamentos Molly Bar esa mañana. Su nueva narrativa encontró un eco en el testimonio de una amiga, Kezia Carter. Ella confirmó haber recogido a Tim en una gasolinera cercana al área de Molly Bar. Según Carter, Harrington vestía la indumentaria descrita, pantalones cortos negros y sudadera gris, y estaba visiblemente sudoroso, como si hubiera realizado un esfuerzo físico considerable. Las búsquedas en Google de Harrington posteriores a la desaparición de J.
Le añadieron más leña al fuego de la sospecha. El 10 de julio, antes de que la policía hiciera público el hallazgo del coche, buscó apartamentos Molly Bar en los días siguientes. Sus consultas incluyeron policía de Old Miss, Jimmy Lee y encontrar a Jimmy Lee. ¿Eran las búsquedas de un espectador preocupado o los nerviosos sondeos de alguien implicado hasta el cuello, con un cúmulo de pruebas circunstanciales, pero sin el cuerpo de la víctima, un obstáculo formidable? La fiscalía llevó a Timothy Harrington a juicio. La teoría de la acusación era directa y desgarradora. Tim, desesperado por mantener en secreto su relación homosexual y temiendo que J. Lee la revelara, lo había atraído a su apartamento con falsas promesas para luego estrangularlo y deshacerse del cuerpo. Sin embargo, el camino hacia la justicia se reveló arduo. La ausencia del cadáver de J. Lee significaba que no había una escena del crimen definitiva ni pruebas forenses directas que vincularan a Harrington con un homicidio. Los registros de su domicilio y vehículos, cruciales para encontrar rastros de violencia, se habían demorado, permitiendo una posible alteración o destrucción de pruebas. La evidencia física presentada era limitada: una bolsa de Walmart que contenía guantes de látex, una uña acrílica postiza, un detalle que podría o no pertenecer a J. Lee, una sudadera con capucha gris y unos pantalones cortos negros, prendas que coincidían con la descripción del individuo visto huyendo de Molly Bar. La defensa, por su parte, intentó sembrar la duda, cuestionando aspectos de la vida personal de J. Lee, insinuando otras posibles vías de investigación. Pero fue el testimonio de Caleb Fierce, el amigo de J. Lee, el que resonó con una claridad profética en la sala del tribunal. Recordó una conversación con J. Lee, una advertencia que ahora parecía un epitafio. Le dije que un hombre que es furtivo o no se siente cómodo con su sexualidad no es alguien con quien quieras relacionarte. Te matarán antes de que su sucio secreto sea expuesto. Tras deliberar, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime. 11 de los 12 miembros votaron por la culpabilidad, pero esa única voz disidente fue suficiente. El tribunal no tuvo más opción que declarar un juicio nulo mistrial. Timothy Harrington, aunque no exonerado, quedaba momentáneamente libre. Mientras la sombra de la duda y la frustración se cernían sobre la familia de J. Lee y los investigadores. Pero el destino, a veces, guarda giros inesperados en su guión. El caso, aunque estancado, no estaba cerrado, y la Tierra, finalmente, hablaría. El 3 de febrero de 2025, casi 3 años después de la desaparición, un cazador que se encontraba en una zona boscosa del condado de Carroll, a una distancia considerable de Oxford, hizo un descubrimiento macabro: restos humanos. Las pruebas forenses no tardaron en confirmar lo que muchos temían, pero, en cierto modo, esperaban. Para cerrar un doloroso capítulo, los restos pertenecían a Jimmy J. Lee. Con la aparición del cuerpo, el panorama legal cambió drásticamente. La pieza fundamental que faltaba en el rompecabezas de la fiscalía ahora estaba sobre la mesa. Timothy Harrington fue arrestado nuevamente y acusado formalmente, esta vez por asesinato, capital, asesinato en primer grado, un cargo que reflejaba la gravedad de las nuevas pruebas. Además, se añadió un cargo por manipulación de evidencia física. Ante los nuevos cargos, Harrington se declaró no culpable. La solicitud de fianza le fue denegada, asegurando su permanencia en custodia mientras el sistema judicial se preparaba para un segundo round. El futuro del caso pende ahora de un nuevo juicio, cuya fecha aún no ha sido anunciada. Sobre la mesa se encuentra la consideración de la Fiscalía de solicitar la pena de muerte, una posibilidad que subraya la brutalidad del crimen y la determinación de buscar la máxima pena para el acusado. La verdad, oculta durante tanto tiempo bajo tierra y subterfugios, lucha por abrirse paso hacia la luz definitiva de la justicia.